Muy buenos días, amada iglesia del Señor, aquellas personas que se conectan con nosotros. Le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos llegar a sus casas, a sus vidas, a través de este medio, dándole gracias también al Padre por permitirnos utilizar estos medios para propósitos que edifican y nos llevan a incrementar más la vida del Hijo en nosotros. Vamos a orar dándole gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder conectarnos y de poder estar con ustedes nuevamente. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos a ti gracias por amarnos y por bendecirnos, Dios. Señor, gracias porque sabemos que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos a ti por el cuidado, Señor, que tú has tenido para con cada uno de nosotros, Señor. Oramos para que cada persona, Señor, que nos escuche y nos ve a través de este medio, pueda conocer más de ti, Padre, que pueda ser libre de toda tradición religiosa, Dios, y que pueda ser entendida en la voluntad tuya, Dios. Padre, creemos que la buena obra tuya en cada uno de nosotros es completa y es perfecta, Dios. Te amamos a ti, Señor, y oramos para que en todo tiempo, Señor, nosotros podamos ser luz, podamos ser sal y podamos, Señor Dios mío, llevar aquel mensaje tuyo que produce transformación de vida, Dios. Gracias te doy, Señor, a aquellas personas que se conectan, Dios. Te pido, Dios, que donde quiera que ellas estén, puedan ser fortalecidas en su ser interior, Padre. Que Cristo habite por la fe en los corazones de cada uno de ellos, Señor, para que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos nosotros, Señor, cuál sea la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de tu amor que excede todo conocimiento, Señor. Oramos creyendo que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, gracias, Dios, por estos medios, Señor, porque aunque muchas veces son utilizados para mal, sabemos que nosotros como hijos tuyos, entendidos en la gracia, los utilizamos, Padre, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, Señor, para que la palabra tuya corra, Señor, y produzca una transformación de vida en aquellas personas que pueden conocer y escuchar este mensaje, Dios. Gracias te damos a ti en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, buenos días nuevamente. Algo que hoy vamos a comenzar un nuevo tema. Hemos terminado la serie que terminamos hace 8 días, donde estuvimos hablando acerca de lo que era el evangelio y lo que era la religión, haciendo un contraste y como que de una u otra forma que nosotros pudiéramos entender realmente qué es lo que significa ser iglesia y qué nos corresponde a nosotros como iglesia representar un evangelio correcto. Hoy quiero hablar precisamente un tema que he titulado, creo que va a ser también un tema, bueno, una serie más bien, que he titulado La autoridad y poder de la palabra de Dios. Repito, la autoridad y poder de la palabra de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta estas dos palabras, autoridad y poder. ¿Y por qué quiero compartir esta enseñanza? Porque es triste o es lamentable ver cómo muchas personas tienen conceptos equivocados con respecto a la palabra de Dios. Algunas personas han sido expuestas a enseñanzas bíblicas permeadas por una tradición religiosa y somos conscientes de esto, pero también somos conscientes de que muchas personas han sido expuestas a una enseñanza trazada correctamente desde la realidad del nuevo pacto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros nos exponemos a la palabra tiene una autoridad o tiene un poder que se tiene que evidenciar en cada uno de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces vemos que a pesar de que las personas son expuestas a la palabra, sus vidas siguen siendo las mismas. Que parece que en lugar de estar oyendo la palabra de Dios, están buscando a través de la escritura algo que apruebe su propia conducta. Y creo que en esto necesitamos ser muy cuidadosos. Vuelvo y repito, yo necesito estar consciente y seguro de que si yo estoy escuchando la palabra de Dios debe estar produciendo en mí una transformación continua en mi vida. Si yo estoy escuchando la palabra de Dios y mi vida sigue siendo la misma, ¿sabe qué estoy haciendo? Simplemente un oidor, como dice
la escritura, un oidor olvidadizo de la palabra. Y es importante que nosotros, si estamos expuestos a la palabra, haya una transformación o una evidencia de que realmente la palabra está obrando en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y tiene autoridad. ¿Y por qué digo que? Mire lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice, pero sed hacedores de la palabra, ¿y no qué? Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mire, lo que quiere decir aquí Santiago es lo siguiente. Cuando una persona es oidora de la palabra, pero no hacedor de ella, ¿qué es lo que está haciendo ella? Se está engañando. Y mire, voy a decir algo y lo voy a decir con temor y temblor. Nadie está exento de cometer errores, de equivocarse en la vida, aunque sea hijo de Dios. Pero muchas veces vivir en un error o justificando una mala conducta, eso es lo que nos debería llevar a nosotros a hacer una introspección realmente de lo que la palabra de Dios está haciendo en nosotros. Voy a decir, nos duele a nosotros, junto con mi esposa, que hablamos continuamente de estos temas, nos duele ver cómo muchas veces hijos de Dios están viviendo situaciones que ellos mismos han propiciado. ¿Por qué? Porque no permiten que definitivamente el Señor o la palabra esté haciendo lo que tiene que hacer en ellos. Y simplemente hacemos lo que dice Santiago, nos volvemos oidores y no hacedores de la palabra. Y mire lo que dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recordemos algo, la palabra bienaventurado significa dichoso, doblemente bendecido. Y a veces, vuelvo y repito, vemos personas que por años han sido expuestas a la palabra de Dios y sus vidas siguen siendo las mismas. Y voy a decir algo, yo no soy juez de nadie. A mí no me corresponde señalar las faltas de nadie. Pero lo que sí le corresponde a usted como oidor de la palabra es si está siendo hacedor de ella. Porque usted a mí no me rinde cuentas, o yo no le rindo cuenta a los hombres, yo le rindo cuenta a Dios. Y el Señor de una u otra forma a mí me va a demandar lo que yo escuché de él y lo que yo hice con respecto a lo que escuché. Por eso nos corresponde a nosotros entender cuál es el poder y cuál es la autoridad que tiene la palabra de Dios para nosotros como hijos de Dios o como iglesia. Ahora, quien ha sido expuesto a la palabra de Dios, su vida no puede seguir siendo la misma. Hay personas que justifican un hábito por muchos años y dicen, es que yo soy así. Es que definitivamente a mí me gusta ser así. Pero entendamos algo, y lo hemos hablado muchas veces y creo que lo hemos compartido nosotros. Cuando una persona tiene un encuentro con Dios, su vida no vuelve a ser la misma. Su vida no vuelve a ser la misma. Nuestra vida necesita continuamente ir en crecimiento, y no por nuestras fuerzas, no por nuestras obras, sino por algo que Dios se propuso precisamente con nosotros. Y recordemos, este cambio no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. En la medida que nosotros permitimos que el Cristo que nos habita comience a gobernarnos a nosotros en nuestra alma. Y esto lo hemos enseñado también. ¿Y por qué digo esto? Porque vuelvo y le digo, mire, he conocido personas. Yo conozco el Evangelio hace 25 años y he conocido personas que lamentablemente han quedado atrás. Y miro sus vidas, miro sus hogares. Y yo digo definitivamente, ¿será que es que la palabra de Dios hace diferencia en las personas o son las personas las que hacen diferencia con la palabra? Porque vuelvo y le digo, usted puede escuchar un mensaje
porque está buscando o puede leer la escritura, la Biblia, para buscar una aprobación de algo que usted está haciendo. Hay personas que justifican el adulterio diciendo, pero es que David adulteró. Justifican el pecado diciendo, pero es que Moisés hizo tal cosa. Pero es que Salomón hizo tal cosa. Y entendamos algo, el modelo a seguir para usted y para mí no es Moisés, no es David, no es Salomón, no es José, ni siquiera, aunque tuvo muy buenas cualidades, nuestro modelo a seguir es Cristo. Seguirlo a Él, ese es nuestro modelo, porque lo que Dios va a buscar siempre en usted y en mí, como hijos de Dios, es que tanto de Cristo realmente hay en nosotros. Y por eso es importante que nosotros seamos conscientes si esta palabra que nosotros escuchamos cada 8 días o que el Señor a mí me permite compartir o que posiblemente usted escucha a otras personas que tiene toda la libertad para hacerlo, si posiblemente usted está escuchando, su vida está siendo transformada o está siendo cambiada. Ahora sí tengo el poder. Porque necesitamos ser conscientes de eso. Mire, yo voy a decir una cosa. ¿A cuántos mensajes bíblicos usted se ha expuesto? Repito, una semana trae, perdón, un mes trae 4 o 5 semanas. Más bien, digamos, un año trae 52 semanas. ¿Es así o no es así? 52 semanas. Multiplique esas semanas por las veces, por los años que usted lleva de conocer al Señor. ¿Cómo se siente usted? Voy a hacer esta pregunta que se me viene algo a la mente. ¿Cómo se siente usted si va al médico 5 veces y su vida, su salud sigue siendo la misma? Bueno, usted fue 10, fue 20, fue 30 y su salud sigue siendo la misma. Usted toma una decisión, o cambia de médico o mira si está haciendo lo que el médico le está diciendo. Lo mismo, si yo llevo un año nomás, 52 veces me he expuesto a escuchar un mensaje de la palabra de Dios y mi vida sigue siendo igual, como si nunca hubiera conocido a Dios, yo necesito hacer una introspección acerca de mi vida. Exponernos a la palabra de Dios nos hace personas nacidas de nuevo y lo hemos hablado. Exponernos a la palabra de Dios nos hace entendidas en el propósito de Dios. Exponernos a la palabra de Dios nos capacita a nosotros para servirle a Él y nos hace aptos para ser una expresión de una nueva naturaleza. O sea, no justifiquemos una mala conducta diciendo yo soy así. Es que a mí me gusta. Porque creo que nos corresponde a nosotros. Mire, vuelvo y repito, nadie, nosotros como iglesia, no le rendimos cuenta en el buen sentido de la palabra al pastor. Nosotros le rendimos cuenta es al Señor, porque de Él somos. Y allí nos corresponde a nosotros continuamente entender, vuelvo y repito, siempre hablamos de que el evangelio, vivir el evangelio en nosotros debe ser una claridad continua de vida donde realmente se debe experimentar muerte y se debe experimentar resurrección. Nuestra alma siempre va a querer gobernar y expresarlo con el cuerpo, pero es desde el espíritu donde nosotros podemos definitivamente decir y decir lo que somos y lo que tenemos en él. Entonces, primero quiero que hablemos algunos falsos conceptos que hay con respecto a la palabra de Dios. ¿Y cuál es uno de ellos? Y espero no ser mal interpretado. Mire, para los judíos, la Torá es el libro sagrado, o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Para ellos es el libro sagrado. Tanto así que cuando Jesús habló en su tiempo que estuvo aquí en la tierra, Juan 5:39, mire lo que él dijo: escudriñad las escrituras. Y mire lo que Jesús les está diciendo: porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio
de mí. Démonos cuenta, una cosa era lo que ellos creían y otra cosa era la realidad de la escritura. Ellos creían que en la escritura, en la Torá o en el Pentateuco se encontraba la vida eterna. Pero Jesús fue claro y dijo, ella es la que da testimonio de mí, quien soy, la vida eterna. Nosotros hemos endiosado, en el buen sentido de la palabra, la misma Biblia, a tal punto de verla como algo tan sagrado, en el buen sentido de la palabra, que algunas personas hasta lo tienen abierto en algún salmo, en algún proverbio o en algún libro de la Biblia, considerando que de esta forma va a traer protección a su vida. Y creo que necesitamos entender algo. Nosotros no podemos endiosar un libro, sino que necesitamos entender que la Biblia contiene la palabra inspirada de Dios por medio de personas las cuales Él escogió para revelar en nosotros su propósito o su voluntad. Y esto necesitamos entenderlo. No es algo que, vuelvo, les repito, la Biblia como tal, a veces decimos, no, es que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios. Que no quiero que me malinterpreten cuando yo digo que no podemos llamar a la Biblia, el libro escrito, como la palabra de Dios, porque eso es encapsular en un libro lo que es Dios como tal. Y ya vamos a mirar, porque recordemos algo, para los judíos la Torá era donde encontraba el hombre la vida eterna. Y Jesús tiene que decirles, mire, a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna, pero ella es la que da testimonio de mí. Muchos tienen la Biblia, como decía, más como un libro para ahuyentar el mal o para traer protección. Que lo abren en un salmo, lo abren en un proverbio o algún libro de la Biblia. Y pregunto, ¿es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos con la Biblia? Que la tengamos abierta, es más, algunos la tienen más para guardar los recibos de los servicios públicos. Yo no sé si es que de pronto meterán el recibo allí y orando se les paga. La Biblia es para leerla, la Biblia es para escudriñarla. En la Biblia está todo el consejo de Dios para usted y para mí. Pero necesitamos entender que la palabra de Dios es mucho más que la Biblia. Y ya vamos a mirar por qué. Otro concepto que se tiene con respecto a la palabra de Dios es que la palabra de Dios solamente es para algunos escogidos o para algunos elegidos. Miren, la palabra de Dios está dispuesta para todos. Y esto necesitamos entenderlo. Como les decía, para muchos las palabras de Dios a veces son los 10 mandamientos. El método de medir su espiritualidad es basado en los 10 mandamientos. Tanto así, en el buen sentido de la palabra, que esto se volvió un método de evangelización. Y hacíamos y utilizábamos los 10 mandamientos para mostrarle al hombre la incapacidad de cumplir la escritura. Pero la palabra de Dios es mucho más que 10 mandamientos. Otros dicen, la palabra de Dios se contradice hablando de la Biblia. Y voy a decir algo, no hay contradicción en la escritura. Lo que necesitamos aprender a ver es desde el lente que el escritor está escribiendo. Y allí es donde radica de pronto nuestra confusión. Si nosotros no aprendemos a diferenciar, y lo hemos hablado acerca del contexto, del por qué escribe el autor tal cosa, a quién le está escribiendo, en qué contexto se encontraba, en dónde se encontraba. Si no nos tomamos ese trabajo y solamente tomamos un texto y lo aplicamos o lo interpretamos como creemos. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Si no es el libro, entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Quiero que miremos Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Les voy a leer dos versiones. Dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Y mira lo que dice el versículo 14 de Juan capítulo 1. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es ese verbo que la Biblia está nombrando ahí en Juan capítulo 1? Cristo. Jesucristo. Y mire lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, como para que posiblemente algunas personas que nos ven, nos están escuchando y tienen esta versión, Dios habla hoy. Mire lo que dice, en el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios. ¿Y era qué? Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y en verdad. Démonos cuenta, la palabra o el verbo que menciona que era desde el principio es Cristo. La palabra de Dios es el verbo encarnado, es Cristo mismo. La escritura, la Biblia, contiene la palabra de Dios, pero no en su totalidad o en su plenitud. ¿Por qué digo eso? Porque nosotros necesitamos ser conscientes de algo, que usted y yo podemos llegar a conocer a Dios aún sin leer la Biblia. Y ustedes me podrían decir, Miguel, eso es imposible, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si usted considera que la palabra de Dios es la Biblia, ahí es donde está su limitante. Pensemos en aquellas personas que nunca aprendieron a leer. Pregunto, ¿será que no podrían llegar a conocer a Dios? ¿O qué pasaría si quemaran todas las... ¿Qué pasaría, exacto, si se quemaran todas las Biblias? ¿La gente no podría llegar a conocer a Dios? Son cosas que necesitamos como que de pronto acentuar y no movernos en el buen sentido de la palabra, en emocionalismos o en colocar la Biblia. ¿Me la permite ahí, por favor? Usted que es buena gente, hermano, esa solita. A veces cogemos la Biblia, la palabra, y como le digo, la endiosamos, la abrimos en el Salmo 91. Espera que se me va a salir el recibo. Sí, no mentiras. La tenemos en el Salmo 91 abierta, como que, porque dice, morando bajo a la sombra del Omnipotente. Pero se nos olvida que cuando Jesús fue tentado en el desierto, el diablo le mencionó la Biblia y le nombró el Salmo 91. O cogemos la Biblia como bibliomancia. Señor, si tú tienes algo que decirme, cierro los ojos y Señor, donde ponga mi dedo, ahí es. Dice, y Judas se ahorcó. Ay, sí, no. ¿Sí ven? Señor, ¿qué hago? Dime si voy a trabajar. Y pongo el dedo, lo que tenga que hacer, hazlo pronto. Entonces, vuelvo y le digo, no podemos endiosar la Biblia o la Escritura, creer que aquí solamente está condensada la palabra de Dios. Usted y yo podemos conocer el consejo de Dios por medio de la Escritura. Sí. Aquí podemos conocer todo aquello que Dios se propuso con la creación y con nosotros como hijos. Allí está, claro que sí. Pero usted puede conocer a Dios precisamente mediante la palabra eterna que es Cristo mismo. Ahora, Romanos capítulo 1, verso 20. Mire lo que dice. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ahora, si alguna persona tiene dudas, tiene inquietudes con respecto a lo que estamos hablando, con mucho gusto nos puede escribir y nos puede dejar su inquietud. Romanos 1:20. Porque las cosas que invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde dónde? Desde la creación del mundo. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen ¿qué cosa? Excusa. O sea, si una persona considera que nunca
puedes llegar a tener este libro, por medio de la creación, puedes llegar a conocer a Dios. ¿Para qué? Para que no tenga excusa. Usted y yo no tenemos excusa para entender de que Dios habla continuamente. La misma creación da testimonio de un creador. Da evidencia de que todo cuanto existe tiene un arquitecto y un diseñador. Como siempre lo hemos dicho, usted y yo no somos producto del azar o de la nada. Y repito nuevamente, hay personas que creyeron la teoría de la evolución y que veníamos del mono. Ahora, que hay personas tan feas que parezcan un mono, es otra cosa. Pero creer que venimos de él, la verdad, yo no lo creo. Y es entender, mire, la palabra de Dios es dada a conocer por medio de la creación. Pero mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y recuerde algo, estamos hablando acerca del poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Y estamos hablando acerca de los conceptos equivocados que teníamos o que nos enseñaron de ver la palabra de Dios solamente limitada en la Biblia. Y estamos viendo cómo la misma creación nos habla de que Dios es real. La misma creación evidencia de que Dios sigue hablando, aunque nosotros muchas veces queramos hacer oídos sordos a esa voz. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿y cómo? Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero del todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo todo el universo. Mire, Dios ha hablado por la creación, Dios ha hablado por medio de quienes Dios ha escogido. Y recordemos algo, habla de profetas. Pero si usted se da cuenta, la Biblia contiene todo lo que Dios habló a ellos y ellos escribieron en ese libro. Y no vamos a dar un tema de estudio de la Biblia como tal, que con mucho gusto lo podríamos compartir más adelante, de qué se compone la Biblia en cuanto a los números de libros, quiénes la escribieron, cuál fue la historia de cada escritor, todo este tipo de cosas, que es bueno también aprender eso, no está de más, pero necesitamos entender, y es lo que yo quiero que podamos entender, es la palabra de Dios es Cristo mismo habitando en nosotros. Y es esta palabra la que debe producir una transformación continua en nuestra vida. Para los que han nacido de nuevo, porque para los que no, a ellos les produce esa nueva vida. Porque de eso se trata. La palabra tiene el poder, pero ahorita vamos a hablar de esto. Entonces, dice que por medio de quienes Dios ha escogido, la palabra de Dios ha sido dada a conocer. Moisés, profetas, sacerdotes, Jesús, discípulos, apóstoles y su iglesia. Somos de una u otra forma cartas que damos a conocer el mensaje de Dios. Ahora, por las escrituras, que es allí donde vamos, 2 Timoteo 3, 16 y 17, algunas personas que llevan muchos años conocen este texto. 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. De Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice, toda la escritura, ¿qué cosa? Es inspirada por Dios, no por los hombres, sino por Dios. ¿Y qué hace? Es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir ¿en qué? En justicia,
¿A fin de qué? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire, la palabra escrita, que es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y voy a decir algo aquí, y espero no herir susceptibilidades. La perfección Dios la lleva a cabo en los hijos de Él, no en los que no son hijos de Dios. Entonces aquí es donde usted necesita examinarse. Si su vida sigue siendo la misma, su manera de pensar, su manera de actuar, y dice que es hijo de Dios, pues a mí la Biblia me dice que el propósito de la escritura me enseña, me redarguye, me corrige y me instruye en justicia para que como yo soy un hombre de Dios, sea como perfecto. O sea, la escritura produce una vida diferente. La palabra, sí, a quien se expone a ella. Mire, leyes, mandamientos y estatutos Dios dejó para una nación y a través de esta nación Dios llevó a cabo un propósito. Nosotros tenemos la Biblia como tal, la escritura. Allí podemos leer, podemos conocer el consejo de Dios. Y vuelvo y repito, la Biblia no solamente es para que la leamos, el mandamiento de Dios para nosotros, porque hay personas que tienen la disciplina de leer un año la Biblia, o la Biblia en un año, perdón. Pero a mí no me impresiona que usted lea la Biblia en un año o 2 veces al año, porque de nada sirve que usted pase por la Biblia, pero la Biblia no pase por usted. Y allí hay mucha diferencia. De nada me sirve que yo diga, yo hice un curso de inglés de 10 años, un curso intensivo. ¿Y sabe hablar inglés? No, pero hice un curso intensivo. No sirve de nada. Y vuelvo, repito, ¿a cuántas enseñanzas hemos sido expuestos? Y nuestra vida sigue siendo las mismas. ¿Qué decimos nosotros? Las mismas con los mismos. Ahora, ¿cuál es el poder que tiene la palabra? El poder de la palabra de Dios. Y no hablo de la Biblia, sino hablo de Cristo. ¿Cuál es ese poder que tiene esta palabra para que yo pueda ser diferente o pueda llevar a cabo lo que Dios quiere conmigo? Y vamos a mirar varias cosas. Vamos a mirar, venga, cuántas tengo aquí. 15 cosas acerca del poder que tiene la palabra de Dios. Lo primero, la palabra tiene el poder para crear. ¿Para qué cosa? Para crear. Recordemos algo. Todo cuanto existe fue creado por Él, en Él y para Él. Colosenses 1:16. Miren lo que dice. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1:16. Recordemos algo, cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, ¿qué es lo que encontramos? En el principio, ¿qué dice? Creó Dios los cielos y la tierra. Y mire cómo fue que Dios creó. Y Dios dijo, y Dios llama. Y Dios dijo tal cosa, y Dios llamó lo que dijo. Si usted se expone a la palabra de Dios, le voy a decir algo. El poder creativo de Dios no ha terminado. Dios sigue siendo creativo. Dios sigue todavía creando en nosotros, produciendo vida en nosotros. Hay personas que posiblemente han sido expuestos a un mensaje permeado de religión y sus vidas han sido las mismas. Pero si usted se expone a una palabra y a la palabra de Dios
esta palabra va a producir en usted una transformación o algo nuevo. Porque es que eso es lo que hace la palabra de Dios. La palabra crea, la palabra produce vida. Apocalipsis 4:11, mire lo que dice. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11. Mire, si yo me expongo a la palabra de Dios, la palabra de Dios va a producir en mi vida una transformación continua. En mí se tiene que ir creando algo continuamente. El viejo hombre va desapareciendo, mientras que el nuevo hombre se va renovando cada día en mí. Y eso tiene que pasar también en usted, obviamente. Dios sigue hablando, Dios sigue creando cosas nuevas. Hay personas que a veces consideran que, vuelvo le digo, cuando usted abraza una religión, se puede frustrar. Porque la verdad, la religión frustra. Porque por medio de la religión le enseña que Dios está para el servicio suyo. Que usted necesita conocer a Dios para que Dios lleve a cabo el propósito que usted quiere. Pero cuando nosotros entendimos que hay un propósito de Dios con nosotros y somos nosotros quienes necesitamos incluirlos en el propósito de Dios, allí es donde nosotros vamos a dejar de seguir nuestra vana manera de vivir. Es que yo no sé si yo lo veo tan sencillo y obviamente entiendo que en la vida práctica o en la practicidad de la vida es difícil, pero poder entender, Dios determinó algo con su creación y cuando su creación le conoce, debe incluirse en el plan o el propósito que Dios tiene con él. Cuando el hombre se incluye en el propósito de Dios, en pocas palabras, el hombre comienza a vivir dentro de lo que Dios quiere para él. Pero cuando el hombre cree que Dios existe para que Dios lleve a cabo los sueños de él, los deseos de él, porque hemos malinterpretado, encomienda a Jehová tu camino, creo que es que dice, y dice, y él concederá los deseos de tu corazón. Entonces, claro, ay, sí, yo le voy a encomendar a Dios mi vida para que él conceda lo que yo quiero. Y no se trata de eso. Es que cuando yo le encomiendo a Dios mi vida, él va a conceder los deseos de su corazón, de lo que hay en él. Y es en ese plan en el que yo tengo que entrar. Y vuelvo, repito, si su vida sigue siendo la misma, si su matrimonio sigue siendo el mismo, si su manera de administrar las finanzas sigue siendo la misma de antes, de no conocer al Señor, usted necesita hacer una introspección en su vida. Porque pregunto, ¿para qué vino la palabra de Dios si realmente en mi vida no está sucediendo nada? ¿O qué estoy yo escuchando? ¿O simplemente yo soy un oidor olvidadizo? ¿Significa que no vamos a tener dificultades? ¿Significa que no vamos a tener luchas? Sí, las vamos a tener. Pero estoy convencido que la palabra de Dios tiene poder y autoridad para crear y producir vida en cada uno de nosotros. Y vuelvo, repito, Dios sigue hablando todavía. Dios sigue creando cosas nuevas todavía. Necesitamos permitir que lo nuevo de Dios sea una realidad continua en nosotros. Esto tiene que ser una realidad en nosotros. ¿Y qué es lo nuevo de Dios? Una nueva vida, una nueva mente, una nueva forma de vivir. Mire, es contradictorio decir que somos nuevas criaturas y aún seguir caminando como cuando no le conocíamos. Es contradictorio. Es como cuando uno dice, no, es que yo me casé, pero sigo haciendo mi vida como si fuera soltero. No ha entendido qué es el matrimonio. No, es que yo tengo empleo, pero no me gusta madrugar. Inténtenlo a ver qué va a pasar. Una empresa en lo natural a usted le enseña
que cuando usted quiere un trabajo, deben de cambiar hábitos en su vida que antes no tenía. Cuando yo no trabajaba, yo me levantaba a la hora que quería, dormía hasta la hora que quería, salía si quería o si no me quedaba en la casa. Es más, si me quería bañar, me bañaba y si no, no. ¿Es así o no es así? No se ofendan, pero algunos desempleados hacen eso. Gracias a que están trabajando, ahora se bañan. Pero cuando entran a trabajar, los hábitos comienzan a hacer ¿qué cosa? Diferente. Ya la persona madruga, ya la persona se baña, se va a trabajar, ¿cierto? Son hábitos diferentes. Recordemos lo que decía el apóstol Pablo. Él decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y actuaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño, ya pensé como adulto. Hay personas que llevan muchos años expuestos al evangelio o a la palabra de Dios y sus vidas siguen siendo las mismas de infantiles. Donde uno dice, Dios mío, esta persona como que definitivamente no es un niño, sino que se hace unas impresionante. La palabra de Dios, vuelvo y le digo, si somos nuevas criaturas, nos tiene que llevar a nosotros a estar viviendo de manera diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que hemos sido gobernados por un espíritu que ahora nos permite vivir y hacer las cosas como Él se propuso en nosotros. Que no se trata de nosotros. No son los deseos de nuestra alma las que se tienen que llevar a cabo. Mire, voy a dar un ejemplo. Anoche hablaba yo con mi esposa y le decía algo. Le decía yo, nos da tristeza ver cómo personas, hijas de Dios, permiten que su alma les gobierne por causa de una circunstancia temporal. ¿Y a qué voy con esto? Que un ejemplo, las cosas no salen como yo quiero, posiblemente. No me están yendo bien en el trabajo, no me está yendo bien en el matrimonio, pero comienzo a hacer cosas del alma y no tomar decisiones desde el espíritu. Y mire, cuando el alma de nosotros toma las decisiones, nosotros necesitamos aprender a entender que vamos a cosechar unas consecuencias. Cuando el Espíritu de Dios es quien nos guía a nosotros, aún en medio de cualquier circunstancia difícil, el Señor está allí para levantarnos o fortalecernos. Evidenciamos el poder de la creación de Dios en nosotros cuando hablamos, pensamos y vivimos de manera diferente a este sistema de mundo. Allí es donde nosotros decimos, definitivamente Dios está haciendo su obra en nosotros. Pero un hijo de Dios que hable como habla el mundo, un hijo de Dios que vive como vive el mundo, o un hijo de Dios que piensa como piensa el mundo, necesita evaluar cuál es la vida que tiene o cuál es la palabra que está escuchando. Sí. Y no estoy hablando de que no cometemos errores o no nos equivocamos. Claro está. Estoy hablando de que sea una constante. Mire, vemos cómo se levanta una ideología de género y vemos hijos de Dios que dicen, es normal. Pues yo a veces creo que Dios los creó así. Le procuro como darle una cachetada con una pala. No saber qué dice la Biblia. Dios hizo al hombre perfecto, recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, son cosas tan lógicas en el buen sentido de la palabra, pero a veces vemos la iglesia pensando como piensa este sistema. Y no solamente piensa, sino que también habla. No solamente habla, sino que también vive. Y miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3
al 5. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 5. Capítulo 4. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 al 5. Voy a leerles la versión Dios habla hoy. Me disculpan. Los que tienen la Reina Valera pueden leerla allí. Pero me gusta leerla Dios habla hoy. Me avisan cuando lo tengan. Bueno, perdón, me disculpan. Dice así: por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos. En otra versión dice los incrédulos. Pues vivían entonces en vicios, en malos deseos, banquetes y borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. Y ahora, dice el apóstol Pedro, y ahora, como ustedes ya no los acompañan en los excesos de su mala vida, ellos se extrañan y ¿qué cosa? Y hablan mal de ustedes. Pero ellos tendrán que rendir cuentas ante aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. El apóstol Pablo está confrontando a los expatriados que por causa del evangelio estaban siendo perseguidos. Y le estaba diciendo algo: mire, ustedes por mucho tiempo hacían las mismas cosas que hacen los incrédulos. ¿Y cuáles eran esas cosas que hacen los incrédulos? Dice, vivían en vicios, malos deseos, banquetes, borracheras, bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables. No sé si hay otra palabra que encaja más al contexto de este tiempo. Y esto lo hacía ¿quiénes? Aquellos que en un tiempo no conocían a Dios. Pero es lamentable decirlo que muchas veces vemos hijos de Dios, entre comillas, que andan en este mismo ambiente, y allí es donde creo que entra esa confusión. Y empieza la gente a decir, bueno, y este es hijo de Dios. A veces yo digo, no es hermano, sino que es como primo. Este no parece que fuera hermano, sino primo. Y vuelvo, le digo, nadie está exento y no soy juez de nadie, ni estoy juzgando a nadie. Pero creo que sí nos corresponde a nosotros, de una u otra forma, entender como dice el apóstol Pablo. Ahora, como nosotros ya no acompañamos a este tipo de personas en estos ambientes, ¿sabe qué hacen ellos? Se extrañan y hablan mal de nosotros. Pero ahí es donde aplica lo que dijo Pablo en Gálatas 1:10. O busco ahora el favor de los hombres o busco el favor de Dios. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, ser hijo de Dios implica ser diferente. Y la palabra de Dios precisamente tiene el poder para crear en usted y producir una nueva vida, una nueva creación, una nueva mente, una nueva forma de vivir. Esto no es de usted, es de Dios, es don de Dios, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Y voy a terminar con este texto bíblico, que es uno de mis textos favoritos. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. Permítame poderlo leer y si podemos detallar algo, sería bueno. Efesios capítulo 4, verso 17 al 32. Apréndanselo. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. ¿Y qué les dice? Que ya no anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mire, Pablo le está diciendo a la iglesia de Éfeso, mire, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Dice, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, ¿qué cosa? Se entregaron a la lascivia
para cometer con avidez o con desenfreno toda clase de impureza. Mire, cuando una persona no tiene en cuenta o ignora el poder y la autoridad de la palabra de Dios, esa persona se vuelve insensible y comienza a ver aquello que Dios ve malo como bueno, y lo que es bueno lo ve como malo. Y esto es un peligro que necesitamos nosotros cuidarnos. Es como una, ¿cómo es que se dice cangrena, amor? ¿Cómo es? Cangrina. Cangrina, bueno, yo digo Cangrina. cangrina. Es una enfermedad que nos destruye, que nos acaba. Y tener una insensibilidad a la palabra de Dios, esto nos hace a nosotros vivir como si no conociéramos a Dios. Y mire, yo les voy a hacer una pregunta y quiero que usted la responda allá donde usted está. ¿Ha conocido usted una persona que fue expuesta a la palabra de Dios y que hoy día su vida parece como si nunca hubiera conocido a Dios? ¿Qué piensa usted de esta persona? A mí personalmente me duele y me da tristeza. Me duele y me da tristeza. Por eso, mire, la Biblia dice que antes de la caída es la altivez de espíritu, la soberbia. Que el Señor guarde nuestro corazón de creer que nosotros tenemos todo bajo control, haciendo nuestra voluntad. Que el Señor nos guarde. Cuando nosotros somos expuestos a la palabra de Dios, vuelvo y repito, en ella hay autoridad y hay poder. ¿Para qué? Para crear. Y esa creación se tiene que estar dando en usted y en mí continuamente. Ahora sí, amor, ¿vas a decir algo? Que esta palabra, digamos, nos tiene que llevar a examinarnos como hijos de Dios, porque nosotros somos la expresión de Cristo acá para los que no conocen. Y esta palabra también lleva a examinar a las personas que en este momento están siendo expuestas a esta palabra, porque el Señor tiene el poder para cambiar sus vidas y para hacer una transformación, para que ellos también se cansen de esa manera de vivir, de lo que han vivido hasta ahora. Que vamos a leer allí, amor. Versículo 10 y, perdón, versículo 20, perdón. Estamos en Efesios capítulo 4, ¿no? Versículo 20. Es cierto, amor. Esta palabra debe producir en nosotros un cansancio de esta vida para desear esta nueva vida que tiene Dios para nosotros. Mire lo que dice el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, no de Cristo, sino a Cristo. Ustedes no aprendieron la palabra de una forma lineal. Ustedes entendieron y conocieron el poder que hay en la palabra que es Cristo mismo. Dice el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tenemos que hacer? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Mira, todo deseo del viejo hombre es engañoso. En cuanto a la paz, dice, y renovaos en el espíritu de ¿qué? De vuestro entendimiento. De vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, con la justicia y santidad de la verdad. Mire, el despojarse del viejo hombre no es algo que Dios hace por usted. Es algo que usted debe de hacer. ¿Por qué? Porque Dios a usted le dio la capacidad para hacerlo. Así que no justifique, voy a decir algo, no justifique un mal comportamiento diciendo que es que usted no puede cambiar. O más bien diga, no quiero cambiar. Pero yo creo que el Señor a todos nos ha dado la capacidad para poder vivir en completa libertad, para poder disfrutar de esta nueva vida, porque recordemos, todo fue creado por Él, por la palabra. Dice,
vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, cuando una persona está vestida del nuevo hombre, ¿sabe qué evidencia? Versículo 25. Por lo cual, desechando ¿qué cosa? La mentira. ¿Qué hace? Habla verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar. ¿A quién? Al diablo. Bueno, no digo nada. Exacto, al diablo. ¿Listo? El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Efesios 4:28, que para algunos sea una revelación. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Y qué más dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino cuál, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hijos de Dios, debemos hablar como es digno de un hijo de Dios. Ninguna palabra corrompida, no dice una que otra. Mire, voy a decir algo. A veces la gente dice, es que yo no sé qué es lo que quiere Dios para mi vida. Leas Efesios 4 y ahí se da cuenta cómo debe ser la vida de un hijo de Dios. Efesios 4:17 fue el que empezamos, creo, ¿no? Ahí usted puede darse cuenta que yo creo que si nosotros tuviéramos solamente estos pasajes y los viviéramos continuamente, nuestra vida sería diferente. Mire, dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Y qué más dice? Dios mío, Señor, ¿qué es lo que dice? Quítense de vosotros, ¿qué cosa? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. No nos codiemos. ¿Cierto que no? Miren, voy a decir algo. Dice así, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y en ese texto usted puede hacer, ¿cómo se llama cuando se devuelve algo? En un cassette se devolvía algo, reversar. Sí, usted puede reversar este versículo. Sí, reversar, ¿cierto que sí? Puede que o retrocederlo. Y mire, vamos a retrocederlo. El versículo 31. ¿Cuál es la última palabra que nombra? Versículo 31. ¿31? Sí. Malicia. La malicia. Cuando una persona es maliciosa, esta persona, antes de esto, es maldiciente. Y antes de ser maldiciente, es gritona. Antes de ser gritona, se aira. Antes de airarse, se enoja. Antes de enojarse, tiene amargura. Todo es un proceso. Viene primero la amargura lleva a la persona a enojarse, el enojo la lleva a airarse, la ira lo lleva a gritar, la gritería lo lleva a maldecir y luego lo lleva a ser malicioso. Y dice el apóstol Pablo que esto no tiene que estar en nosotros porque somos una nueva creación. Antes, sed benignos unos con otros, no malignos. Ojo, benignos. Unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. Termino ahí, diciéndole lo siguiente. Entender el poder creador de Dios nos lleva a confiar y a entender que para Él nada se sale de su propósito y nada se sale de su voluntad. Poder entender ese poder creador de Dios nos lleva a nosotros a entender que Dios sigue haciendo cosas nuevas todavía en nosotros. Y que necesitamos entender que eso es una realidad para nosotros como hijos de Dios. Que el Señor le dé sabiduría
le dé entendimiento y le permita hacer una introspección acerca de su vida, cómo está viviendo, qué cosas está permitiendo que no corresponden a un hijo de Dios. Porque repito, perdóneme que me entristece ver vidas que son expuestas a un mensaje, y vuelvo, le digo, y lo dije desde un comienzo, a veces una mala praxis es el resultado de una mala enseñanza, porque fuimos creados en un contexto, enseñados en un contexto religioso, donde creíamos que haciendo cosas, Dios iba a intervenir a favor nuestro. Pero ahora nos hablan de una nueva verdad, de un nuevo pacto, de un nuevo hombre, de una verdad presente. Y nos hablan de la gracia y todo lo hemos malinterpretado. Y convertimos la gracia en una libertad para hacer una desgracia con nuestra vida. Olvidando lo que dice, creo que es Tito, capítulo 2. Venga, lo buscamos rápido. Permítame un segundo para terminar allí. Deciden vivir en la esclavitud del pecado, teniendo ya la libertad que Cristo nos otorgó. Mire, Tito capítulo 2, versículo 11. Sí, dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Para qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, hablar de la gracia no es hablar de libertad para hacer lo que se quiere, sino para vivir como se debe. Para y contar. Así que no hablemos de que estamos en la gracia y hacemos lo que se nos dé la gana, en el buen sentido de la palabra. Y como yo digo, nuestra vida necesita ser diferente. Porque si usted entra a una institución académica y lleva 5 años y sigue siendo el mismo en su manera de pensar y en su conocimiento, una de dos: o hay un problema con quien enseña, o dos, hay un problema con quien está recibiendo el mensaje. Y esto necesitamos examinarlo. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias, Dios, por este privilegio que nos das de poder enseñar tu palabra, de poder, Señor, ministrar a Cristo en cada uno de nosotros, Dios. Señor, oramos con gratitud por la vida que nos has dado por medio de tu Espíritu, Señor, porque podemos reconocer que somos una nueva creación, una nueva criatura, Señor, los cuales somos nuevas personas que nos llevan a vivir de manera diferente, Señor. Oramos para que en todo tiempo la gracia tuya nos asista, nos fortalezca y nos permita, Señor, vivir como es dignos de hijos tuyos, Dios, agradándote en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de tu voluntad. Padre, oro, Señor, para aquellas personas que posiblemente, Señor, por años de vida, han sido expuestos a un mensaje de una manera religiosa, Señor. Oro para que la verdad de Cristo, esa verdad que los hace libres, Señor, les permite experimentar una realidad de vida, Señor. Oro por aquellas personas que aún no conocen de ti, Señor, pero que se conectan a través de este medio para que tu Espíritu Santo produzca una nueva vida, un nuevo hombre, un nuevo nacimiento, y como tal, Señor, puedan participar de una nueva mente, Señor, que su manera de vivir, de pensar y de actuar sea completamente diferente, no conforme al diseño de un hombre, sino conforme al diseño divino, Padre. Gracias te damos a ti por el poder de la palabra de Dios, que es Cristo en nosotros, Señor. Este poder que produce en nosotros una nueva creación, una nueva criatura, Señor. Padre, oramos, Señor, por cada matrimonio, Padre, para que seas tú, Dios mío, creando en ellos, Dios mío, aquello que tú te propusiste de antemano, Señor, ser una expresión por medio de ellos aquí en la tierra, Padre. Oro por cada hombre, por cada mujer que ha sido expuesto a esta palabra, que no solamente sean oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios. Padre, gracias te damos porque podemos entender que tú nos capacitas para vivir como es dignos de ti, Señor. Gracias te damos a ti. Bendecimos tu nombre, Señor, y oramos para que esta palabra cada día, Señor, sea obrando en nosotros, produciendo una transformación en nuestro ser interior, Dios. Gracias te damos a ti, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Entonces, un saludo para todas aquellas personas que se conectan, que nos ven, los de Silvania, de Fusa,
de, ¿dónde, mi amor? De La Guajira, también para Juliet, un abracito para ti. Vivianita, si nos estás viendo con Danielito allá en Canadá también, un abrazo para ti. Recordemos que el propósito es que permitamos cada día que esta palabra produzca mayor incremento de Cristo en nosotros. Allá nuestro amado pastor de, ¿dónde es que mi amor que a mí se me olvida? ¿Dónde, mi amor? Cancún, Chuy y Tijuana también, les amamos mucho, le damos gracias al pastor Julio César, un abrazo para ti, para nuestra amada pastora Cristina también, les amamos, les damos gracias porque también nosotros estamos siendo incrementados en Cristo cuando tenemos la oportunidad de escucharles y de compartir con ustedes. Un abrazo para todos, se les quiere mucho y muchas bendiciones. Dios de mi plenitud, te muero.